Hola, mi nombre es Juan José Hernández de la Universidad de Cundinamarca y estoy cursando el área de Estadística 2. Para el día de hoy les voy a explicar a cómo realizar una tabla de frecuencia, sacarle media, mediana, moda, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. El ejemplo que tenemos hoy es de la zona 1, que pertenece a una zona con un número de árboles determinado. Bueno, lo primero que debemos de hacer es calcular el número de datos. Entonces, para el número de datos debemos de cumplir con la fórmula que en este caso es igual a contar y seleccionamos la tabla. Luego hallamos el valor máximo. La fórmula de valor máximo es igual max y seleccionamos la tabla. En el valor mínimo, la fórmula es igual a min y seleccionamos la tabla. Luego debemos de hallar el rango. Para el rango debemos de coger el valor máximo y restarle el valor mínimo. En este caso nos da 44. Luego, hallar el número de intervalos, que se representa con la letra K. Para el número de intervalos, la fórmula es 1 por 3,33 por el logaritmo en base 10 del número de datos. En este caso nos dio 7,66 y lo aproximamos a 8. Luego hallamos la amplitud. Para hallar la amplitud es muy fácil, solo debemos coger el rango y dividirle el número de intervalos. En este caso nos dio 5,5 y lo aproximamos a 5. Bueno, entonces para el límite inferior, lo que hice fue escoger el número más bajo, que en este caso es 0. Y comenzamos a sumarle la amplitud. Entonces nos dio en la primera fila 0 y 5, luego en la segunda es 0 a 11 y así sucesivamente. Luego debemos de hallar la marca de clase, que se representa con la letra X. Para la marca de clase, la fórmula es igual al límite inferior por el límite superior y luego lo dividimos en 2. Luego arrastramos para que nos den los respectivos resultados de las otras filas. Para la frecuencia, debemos de utilizar la fórmula que es frecuencia. Luego, ponemos los datos, que en este caso pertenecen a los datos de la tabla, punto y coma, los grupos, que los grupos representan al límite superior. Y arrastramos para que nos dé el resto. Luego deberíamos de sumar todas las frecuencias. Recordemos que la sumatoria de todas las frecuencias debe ser igual a 100, que es nuestro número de datos. Entonces la fórmula es igual a suma y seleccionamos los datos de la frecuencia. Luego, frecuencia acumulada. Para la frecuencia acumulada, debemos de primero seleccionar el primer dato de la frecuencia, que en este caso es 13. Luego, en la columna siguiente, seleccionamos el dato anterior de la frecuencia más el segundo dato de la frecuencia. Y le damos Enter y luego arrastramos para que nos dé el resto de los datos. Recordemos que al final nos debe dar la sumatoria de todo, que en este caso es 100. Para la frecuencia relativa, debemos de dividir cada uno de los datos por el resultado, por el número de datos. La fórmula es el primer dato de la frecuencia sobre el número de datos. Para la frecuencia relativa acumulada,
debemos primero de seleccionar el primer dato. Luego en la siguiente fila seleccionamos el primer dato más el segundo dato de la frecuencia relativa. Y luego arrastramos para que nos dé los siguientes datos. Luego, en f por x, lo que debemos de hacer es multiplicar f por x. Y luego arrastramos para que nos dé el resto de las filas. Recordemos que también deberíamos sumar el f por x. Entonces cogemos y le damos en la fórmula de igual suma y seleccionamos los datos. Después debemos de hallar la media para luego seguir con el resto de la tabla. Para hallar la media lo que debemos de hacer es dividir f por x en el número de intervalos. Que en este caso nos da igual a 22,96. Luego necesitamos la fórmula. Luego nos paramos en la parte de la tabla que dice x menos media ABS. Para esto debemos de cumplir la fórmula que es igual a ABS y coger x menos la media. Le damos Enter y seleccionamos el resto de la tabla para que nos dé los resultados. Luego en la parte de f por x menos media, lo que debemos de hacer es multiplicar cada uno de los datos de f por x menos media ABS. En la siguiente columna que pertenece a x menos media al cuadrado es muy fácil, solo debemos de coger la columna de x menos media ABS y elevarlo al cuadrado. Luego en la siguiente columna que pertenece a la anterior por f. Entonces solo lo que debemos de hacer es multiplicar la columna anterior por la frecuencia. La siguiente columna pertenece a x al cuadrado. Lo que debemos de hacer es multiplicar x elevarlo al cuadrado. Y en la última, que pertenece a la columna de f por x al cuadrado, lo que debemos de hacer es multiplicar f por la columna anterior que pertenecía a x al cuadrado. Luego hallamos la mediana. La fórmula de mediana es límite inferior más, entre paréntesis, n sobre 2 menos frecuencia anterior sobre la frecuencia, sobre la amplitud. Entonces, para la mediana, primero se agarra el límite inferior, que en este caso es 18, más los paréntesis de n, que es el número de datos, que en este caso es 100, sobre 2. Luego, cerramos paréntesis y le restamos el f anterior, que en este caso
es 36. Luego cerramos paréntesis y lo dividimos en la frecuencia de esa misma fila, que en este caso es 16, por la amplitud, que es 5. Le damos Enter y nos dio un resultado de 22,375. Luego hallamos la moda. Para la moda, la fórmula nos dice que es límite inferior, que el límite inferior es 18, más f sub f, la frecuencia anterior, la frecuencia menos la frecuencia anterior. Entonces cogemos el 16 y le restamos 10. En este caso nos da sus respectivos 6. Luego, lo que hacemos es sobre ese mismo 6 más el f siguiente. Más la resta de estas dos f's. Entonces 16 menos 15 nos da 1 y 6 más 1 nos da 7. Entonces así nos quedaría la fórmula por la amplitud, que es 5. Entonces le damos Enter y nos dio 22,28. Para la varianza, cogemos la columna de f por x menos media al cuadrado y la dividimos en el número de intervalos menos 1. Nos dio un total de 184,79. Luego, para la desviación estándar, le sacamos raíz a la varianza y nos dio 13,5939. Para el coeficiente de variación, lo que debemos de hacer es coger la media y dividirle en la desviación estándar. Y nos dio 0,5920. En muchos de los casos necesitamos de pronto el coeficiente de variación en porcentaje. Entonces lo que hacemos es multiplicarlo por 100%. En este caso nos daría 59%. Entonces ya conocemos que el promedio de árboles en el área es de 22,96. Y que por lo menos la mitad de los árboles del área es de 22,375. También que los árboles que más se repiten en el conteo de área es de 22,2857. El teorema de Chebyshev, estimar más o menos cuál es el porcentaje de árboles por área que se encuentran. Entonces, debemos de hallar la media, que en este caso nos había dado 22,96. Luego, hallar la desviación estándar, que en nuestro caso nos dio 13,494, y el número de intervalos según el problema, que es de 2,25. Entonces, la fórmula dice que es la media más 2 veces el número, la desviación estándar. Esto nos dio igual
al 22,96, que es de la media, más 2 veces 13,94, que nos da 49,948. Ahora lo vamos a hallar en negativo, que es media menos 2 veces el número de intervalos, que es igual a 22,96 menos 2 veces el 13,994, que nos da igual a menos 4,028. Acá ya encontramos en qué rango se podría encontrar el área de los árboles. Ahora necesitamos hallar el porcentaje de estimación. Entonces la fórmula dice que es 1 por 1 sobre 2,25, que es el número de intervalos al cuadrado. Esto nos da 0,80 y como necesitamos un porcentaje, lo multiplicamos por 100%. Entonces la conclusión es que de acuerdo con el teorema de Chebyshev, se estima que por lo menos el 80% de los árboles del área se encuentran entre los 49,948 y menos 4,028. Ya hasta acá llega el video y espero que les haya gustado.